Imagina esto. Una persona revisa su correo electrónico como cualquier día. Entre mensajes comunes, aparece uno que destaca. Lo abre y ve un estado de cuenta con un saldo que jamás había visto. No es un deseo vago, no es un algún día. Es un hecho cumplido, claro, concreto. En ese instante, siente una mezcla de alivio profundo y realización absoluta. Nada que analizar, nada que forzar. Solo la certeza de que la vida cambió. Quédate con esa sensación. Piensa en cómo sería recibir una noticia así. No importa la forma exacta, solo la emoción real que despertaría en ti. Eso es lo que estamos buscando. Porque la verdad es esta. La mayoría no logra manifestar prosperidad porque imagina dinero, pero no imagina el resultado emocional de tenerlo. Neville Goddard lo explicaba una y otra vez en sus conferencias: el poder no está en visualizar objetos, sino en asumir el estado interno de quien ya logró lo que desea. En varias de sus enseñanzas, especialmente en su obra El poder de la conciencia, recalca que el sentimiento del deseo cumplido es el puente entre lo invisible y lo visible. No se trata de repetir frases ni de esperar señales. Se trata de sentir, de apropiarse de un final vivido. Y aquí está el error común que casi todos cometen. Se sientan a imaginar, pero desde la carencia. Imaginan querer dinero. Imaginan algún día tener éxito. Crean escenas que muestran el deseo, pero no su cumplimiento. Y como enseñaba Neville, uno siempre manifiesta el estado en el que vive, no el estado que anhela. Es como intentar encender un fuego mientras sostienes un balde de agua. La intención está ahí, pero el estado interno lo apaga todo. Neville solía explicar que la imaginación no es un simple ejercicio mental, es un acto creativo con consecuencias. En su conferencia titulada La ley y la promesa, comparte historias donde la clave era siempre la misma: la persona imaginaba una escena sencilla, breve, pero final. No imaginaban el proceso, no imaginaban luchas, no imaginaban pasos. Imaginaban el resultado como si ya hubiera ocurrido, y descansaban en esa convicción. Eso es lo que vamos a construir a lo largo de este video. Tu escena final. Pero antes, volvamos al ejemplo inicial, porque contiene la estructura perfecta. La persona no imaginó fajos de billetes ni montones de monedas. Tampoco imaginó ganar dinero. Imaginó el efecto natural de ya tenerlo, un estado de cuenta positivo, una sensación de alivio, una vida más amplia. Esa escena es poderosa porque refleja una línea final. No requiere explicación, no requiere detalles técnicos. Es algo que solo podría ocurrir si ya existe prosperidad. Y eso es exactamente lo que enseñaba Neville cuando hablaba de los hechos finales. Él enseñaba que una escena debe ser corta, precisa y emocionalmente real. Debe ser tan simple que pueda repetirse sin esfuerzo, y tan profunda que despierte un sentimiento inequívoco de logro. El primer paso, entonces, es comprender esto. La escena es la llave. El sentimiento del final es la puerta que se abre. Imagina por un momento una escena distinta. Una persona está conversando con alguien de confianza. No hay detalles extravagantes, no hay discursos largos. Solo una frase sencilla, dicha con una sonrisa genuina: me alegra mucho que te esté yendo tan bien, te lo mereces. Esa frase no aparece porque sí. Aparece porque la vida de esa persona ya cambió, porque algo bueno ya se manifestó, porque la prosperidad ya es un hecho. Esa pequeña escena, tan cotidiana, es una puerta directa al estado deseado. Es el tipo de escena que Neville enseñaba a construir, breve, emocionalmente contundente, y que solo podría ocurrir si el deseo ya se cumplió. Aquí comienza la parte más importante. Elegir el final correcto. Muchos, cuando intentan manifestar prosperidad, imaginan acciones que aún pertenecen al proceso. Por ejemplo, imaginan trabajando más, buscando oportunidades, llenando formularios, moviendo dinero, o persiguiendo algo. Pero eso no es un final. Eso es un medio.
Y como decía Neville en sus conferencias sobre la imaginación creadora, cuando te enfocas en el proceso, te quedas atrapado en el proceso. La escena correcta debe ser un punto de llegada, no un punto de partida. Y aquí surge otro error común. Creen que una escena final debe ser espectacular o cinematográfica. Pero en realidad, cuanto más simple, mejor. Los finales simples son los que pueden repetirse sin esfuerzo, los que se sienten naturales, los que permiten que el sentimiento del deseo cumplido surja sin tensión. Neville enseñaba que la imaginación es más efectiva cuando está libre de complicaciones. En El poder de la conciencia explica que la escena debe ser corta, como un pequeño fragmento de algo que ya ocurrió. Esa brevedad es lo que permite que el sentimiento sea más poderoso que la imagen misma. Ahora, volvamos a una idea clave. Tu escena final debe ser un hecho. Un suceso terminado. Algo imposible de negar. Por ejemplo, una persona podría imaginarse recibiendo una llamada donde solo escucha un felicitaciones, o revisando un documento que confirma que algo se resolvió a su favor. O bien, algo tan simple como sentir la tranquilidad de ver cuentas pagadas, o la satisfacción de oír un comentario positivo desde alguien que reconoce el cambio. Observa un patrón en todos estos ejemplos. No se muestra el dinero. No se fuerza la prosperidad. No se imagina un paso intermedio. Todo es final, consumado, cerrado. Neville insistía en que la imaginación no debe imitar lo que deseas, sino encarnar lo que ya es. Por eso, la escena que elijas debe despertar ese clic interno, esa sensación inequívoca de que algo está completo. Y aquí es donde realmente empiezas a cambiar de estado. La pregunta que debes hacerte es simple. ¿Qué escena demostraría, sin ninguna duda, que ya manifesté prosperidad? La respuesta nunca es complicada. Nunca es técnica. Siempre es emocional. Imagina lo siguiente. Una persona sostiene su teléfono y abre una aplicación bancaria como cualquier día. Pero esta vez, algo es distinto. Observa el balance y siente una calma profunda. No se sorprende. No lo cuestiona. Esa tranquilidad no viene de algo externo, viene de saber que ese resultado es la consecuencia natural de quien es ahora. Cierra la aplicación, respira y sigue con su día como si todo fuera normal, porque para esa persona, lo es. Esa escena tiene algo especial. No es exagerada, no es teatral, no es fantástica. Es simple. Y precisamente por eso, es poderosa. Encierra una realidad terminada. Es un final. Vamos a construir contigo esa escena perfecta. La escena que Neville describía como el puente entre el deseo y su manifestación, una imagen interna tan clara y tan emocionalmente coherente que tu mente ya no la discute. La acepta. Pero antes, comprendamos algo esencial. La escena no es una película. Es un instante. Uno de los errores más comunes al intentar manifestar prosperidad es imaginar historias largas, con muchos pasos, diálogos extensos o situaciones complejas. Eso no es necesario. Lo que realmente funciona es un momento breve que concentre toda la emoción del logro. Neville explicaba en sus conferencias que la imaginación debe capturar un instante que solo podría ocurrir después de que el deseo ya se haya cumplido. Un instante que implique éxito sin tener que decirlo explícitamente. Y esa es la clave. La escena perfecta cumple 3 condiciones. Debe ser corta. Un instante repetible. Puede ser ver un mensaje, escuchar unas pocas palabras, sentir un gesto específico. Mientras más simple, más poderosa. Debe ser final. No un proceso, no un camino, no un casi. Debe ser una realidad ya cumplida. Algo que solo tiene sentido si la prosperidad es un hecho. Debe despertar el sentimiento correcto. No se trata de emoción exagerada. Lo que buscamos es naturalidad, como si ese resultado fuera algo lógico en tu vida. Ahora, observa cómo funciona esto en el ejemplo inicial. La persona no imagina recibir dinero,
ni contar billetes, ni firmar contratos. Imagina el efecto final, un balance positivo y la calma que le produce. Esa es la esencia de la técnica. Neville enseñaba que el sentimiento del deseo cumplido no proviene de imaginar objetos, sino de experimentar el estado interno de quien ya vive la realidad deseada. En La Ley y la Promesa, explica cómo una sola escena puede transformar completamente la vida de quien la sostiene con convicción. No por la imagen en sí, sino por el estado que despierta. Así que pregúntate, ¿qué instante representaría para mí una prosperidad ya establecida? Puede ser ver un estado de cuenta, escuchar un comentario positivo, recibir una confirmación, sentir una tranquilidad profunda. No importa la forma, lo que importa es la emoción que transmite. Permítete elegir una escena que no requiera esfuerzo. Una escena que puedas repetir mentalmente en cualquier lugar, sin tensión, sin presión. Una escena que te haga sentir que todo ya está resuelto. Porque así lo enseñaba Neville. La imaginación disciplinada es el arte de vivir internamente aquello que todavía no ves afuera. Pero una vez que el estado cambia, la vida entera sigue ese cambio. Y hoy ya diste un paso fundamental. Ya no estás buscando una escena. Estás construyéndola desde tu nuevo estado. Ahora vamos a aprender a entrar en esa escena de forma tan real que tu mente no pueda distinguirla de un recuerdo verdadero. Imagina que alguien se recuesta en su cama al final del día. No está cansado, solo tranquilo. Cierra los ojos y regresa mentalmente a esa escena que creó, vuelve a ver el mensaje de confirmación, vuelve a escuchar la frase de felicitación, vuelve a observar ese balance positivo. Pero esta vez no lo mira desde afuera. Ahora lo vive desde adentro, como si fuese un recuerdo real. Y lo más importante, siente la naturalidad del momento. Ese es el punto exacto donde la imaginación deja de ser fantasía y se convierte en creación. Vamos a entrar en tu escena. Porque la escena por sí sola no basta, necesita vida, necesita presencia, necesita lo que Neville llamaba el toque del sentimiento. Era su forma de explicar que la imaginación sin emoción es solo una imagen mental, mientras que la imaginación sentida es un acto creativo verdadero. Aquí está el secreto que pocos comprenden. No estás tratando de convencerte. Estás entrando en un estado. Muchos cometen el error de repetir su escena como si estuvieran recitando un guión o memorizando un diálogo. Y ahí es donde la fuerza se debilita. Una escena no se memoriza. Una escena se habita. Se entra en ella como si ya estuvieras dentro de un recuerdo. Neville explicaba en sus conferencias sobre la imaginación creadora que la clave no está en la nitidez visual, sino en la sensación interna. Incluso decía que algunas personas no visualizan imágenes claras, pero aún así logran resultados porque sienten la escena con plenitud. La imaginación sensorial no es un arte de ver, sino de experimentar. Por eso, al entrar en tu escena, no importa si ves poco o mucho. Lo que importa es que el interior de la escena te envuelva. Imagina cómo sería estar en ese momento final. No observarlo. Estarlo. Si tu escena es ver un mensaje, siente el teléfono entre tus manos. Si tu escena es escuchar un comentario positivo, imagina el tono cálido de esa voz. Si tu escena es la tranquilidad de ver un balance estable, percibe esa calma recorriéndote. No finjas entusiasmo. No fuerces euforia. Neville enseñaba que el sentimiento correcto es la normalidad del logro, la sensación de claro que sí, esto es mi vida ahora. Ese estado suele ser más suave que espectacular. Es tranquilidad más que emoción intensa. Y esa suavidad es precisamente lo que la vuelve eficaz. La pregunta clave aquí es: ¿cómo se siente vivir ese final como algo ya establecido? Permítete sentir esa respuesta sin buscar palabras exactas. Quizás se siente como alivio. O como certeza. O como una estabilidad nueva. O tal vez como una quietud profunda. Cada persona lo vive de manera distinta, pero todas coinciden en lo mismo: la escena deja de sentirse futura. Se siente presente.
Eso es entrar en el estado. Neville explicaba que la repetición no tiene que ver con cantidad, sino con profundidad. No necesitas forzarte a repetir tu escena muchas veces. Lo que importa es entrar en ella con suficiente claridad emocional como para que tu mente la almacene como algo vivido. Porque aquí ocurre el verdadero cambio. Cuando la mente acepta una escena como un hecho interno, la vida comienza a adaptarse a ella. Imagina esto. Una persona despierta en la mañana, se estira suavemente y siente una tranquilidad nueva. No porque algo haya ocurrido afuera, sino porque por dentro ya no está buscando nada. Esa persona recuerda su escena final, el comentario positivo, el mensaje recibido, el balance estable, y lo más importante es que lo siente natural, como si formara parte de su identidad. No se esfuerza. No lo repite mecánicamente. Solo vive desde ese estado. Eso es sostener el final. Vamos a explorar algo que Neville insistía una y otra vez. La manifestación no ocurre porque vuelvas a imaginar la escena repetidamente, ocurre porque permaneces en el estado que la escena despertó. La imaginación es la puerta. Pero el estado es la casa donde decides vivir. Muchas personas creen que deben visualizar todos los días o que necesitan repetir la escena como si fuera una tarea obligatoria. Ese es uno de los errores más comunes. Neville explicaba en sus conferencias que la repetición mecánica no crea nada. Lo que crea es la permanencia del estado interno, esa sensación de ser la persona para quien la escena ya es una realidad. Sostener el estado no significa forzar pensamientos positivos. Tampoco significa rechazar cada idea que contradiga lo que quieres. No es un combate interno. Es una decisión silenciosa. Imagina a alguien que ya vive prosperidad. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Está obsesionado con manifestar? ¿Está ansioso buscando señales? No. Se comporta desde una base de certeza tranquila. Esa es la esencia de lo que enseñaba Neville. La verdadera imaginación no es un ejercicio mental, sino un hábito de conciencia. Cuando ya te asumiste en el estado del deseo cumplido, no tienes que recordártelo constantemente. Simplemente te conviertes en esa versión interna. Piensa en una persona que imagina recibir una noticia financiera positiva. Después de entrar profundamente en esa escena, comienza a vivir su día con una calma distinta. Ya no duda, ya no se pregunta cuándo llegará. Actúa y siente como si la realidad estuviera alineada con ese final. Esa estabilidad emocional es lo que sostiene el estado, no la repetición obsesiva de imágenes. Neville enseñaba que uno no se aferra con fuerza al estado, más bien, descansa en él. Es como cuando alguien adopta un nuevo rol en su vida, al principio puede sentirse novedoso, pero pronto se vuelve natural. Así ocurre con el estado de prosperidad. Dejas de pensarlo como un deseo y comienzas a sentirlo como tu nueva posición mental. Mantener el estado no depende de lo que ocurre afuera. Puedes ver un día normal. Una situación no tan ideal. Un retraso. Un imprevisto. Nada de eso puede sacarte del estado a menos que tú lo permitas. Neville lo explicaba con claridad, la conciencia es la única realidad. Si tu estado interno es de logro, el mundo externo terminará reflejándolo, incluso si en algún momento parece lo contrario. Así que sostener el estado significa esto. Seguir caminando con la sensación íntima de que tu escena ya sucedió. Seguir sintiendo la tranquilidad de quien ya tiene. Seguir ocupando mentalmente el lugar donde tu deseo ya está cumplido. Imagina esto. Una persona camina por la calle, sin prisa, sin ese peso en el pecho que solía acompañarla. Tiene la sensación, casi imperceptible pero firme, de que algo se está moviendo en su favor. No sabe qué, no sabe cómo, pero lo siente. Y mientras continúa con su día, pequeñas coincidencias comienzan a aparecer. Una conversación que abre una puerta, un mensaje inesperado, una idea nueva que surge en el momento perfecto. Nada espectacular, pero todo significativo.
Así es como el mundo empieza a responder al estado interno. Así es como la realidad se reorganiza. Este tramo del viaje trata sobre ese instante mágico, pero completamente natural, en que lo invisible empieza a tomar forma. Neville enseñaba que el estado que sostienes obliga al mundo a moverse en consecuencia. No porque fuerzas algo, sino porque el estado es creativo por naturaleza. No puedes mantener internamente una realidad cumplida sin que la experiencia externa se ajuste a ella. Aquí ocurre uno de los errores más frecuentes. Las personas imaginan su escena, sienten su escena, sostienen su estado, pero luego esperan cambios inmediatos y visibles. Y si no los ven de inmediato, concluyen que no está funcionando. Pero eso contradice todo lo que Neville enseñaba. El movimiento más importante siempre comienza en lo invisible, en lo que no se puede medir todavía, en lo que parece casual o insignificante. La transformación empieza en silencio. Neville explicaba en sus conferencias que el mundo externo es una sombra de la conciencia, no su origen. Y toda sombra se mueve después, nunca antes. La conciencia cambia primero, la vida sigue después. Siempre en ese orden. Por eso, cuando sostienes un estado de prosperidad, no necesitas vigilar el mundo ni buscar señales. Las señales aparecen solas. Y cuando lo hacen, no llegan como milagros dramáticos, sino como pasos naturales que te llevan hacia el final que ya asumiste como verdadero. Imagina que alguien sostuvo la escena de recibir una confirmación financiera positiva. Al principio, nada parece ocurrir. Pero luego, sin esperarlo, surge una oportunidad sencilla. Esa oportunidad lleva a otra conversación, que a su vez abre un camino nuevo. Es como si pequeñas piezas comenzaran a encajar sin esfuerzo. Cada pieza es un movimiento que confirma el estado interno. Esto es lo que Neville llamaba el poder del puente de incidentes. Una secuencia de eventos que parecen casuales, pero que en realidad son la manifestación inevitable del estado asumido. Lo más importante es entender esto. No tienes que adivinar el puente. No tienes que controlar el puente. No tienes que anticipar el puente. Tu única tarea es sostener tu estado interno. El resto se acomoda sin intervención consciente. Cuando el mundo empieza a moverse, al principio puede parecer lento, sutil, casi imperceptible. Pero llega un momento en que te das cuenta, todo está encajando. No por esfuerzo. No por lucha. Sino por coherencia interna. La prosperidad no aparece de golpe, se desliza suavemente, como si siempre hubiera estado esperando que tú ocuparas ese estado para revelarse. Imagina esto. Una persona está realizando sus tareas habituales del día. Nada especial. Nada fuera de lo común. Pero, de repente, algo capta su atención, un mensaje que no esperaba, una oportunidad que aparece de manera casual, una idea que surge de la nada. No es la gran manifestación, pero es un movimiento. Es un pequeño giro que antes no estaba allí. Y lo más interesante es que esta persona no intenta controlarlo. Solo lo observa, lo reconoce y sigue avanzando desde su estado interno. Vamos a explorar algo que Neville insistía una y otra vez. La manifestación no ocurre porque vuelvas a imaginar la escena repetidamente, ocurre porque permaneces en el estado que la escena despertó. La imaginación es la puerta. Pero el estado es la casa donde decides vivir. Muchas personas creen que deben visualizar todos los días o que necesitan repetir la escena como si fuera una tarea obligatoria. Ese es uno de los errores más comunes. Neville explicaba en sus conferencias que la repetición mecánica no crea nada. Lo que crea es la permanencia del estado interno, esa sensación de ser la persona para quien la escena ya es una realidad. Sostener el estado no significa forzar pensamientos positivos. Tampoco significa rechazar cada idea que contradiga lo que quieres. No es un combate interno. Es una decisión silenciosa. Imagina a alguien que ya vive prosperidad. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Está obsesionado con manifestar?
¿Está ansioso buscando señales? No. Se comporta desde una base de certeza tranquila. Esa es la esencia de lo que enseñaba Neville. La verdadera imaginación no es un ejercicio mental, sino un hábito de conciencia. Cuando ya te asumiste en el estado del deseo cumplido, no tienes que recordártelo constantemente. Simplemente te conviertes en esa versión interna. Piensa en una persona que imagina recibir una noticia financiera positiva. Después de entrar profundamente en esa escena, comienza a vivir su día con una calma distinta. Ya no duda, ya no se pregunta cuándo llegará. Actúa y siente como si la realidad estuviera alineada con ese final. Esa estabilidad emocional es lo que sostiene el estado, no la repetición obsesiva de imágenes. Neville enseñaba que uno no se aferra con fuerza al estado, más bien, descansa en él. Es como cuando alguien adopta un nuevo rol en su vida, al principio puede sentirse novedoso, pero pronto se vuelve natural. Así ocurre con el estado de prosperidad. Dejas de pensarlo como un deseo y comienzas a sentirlo como tu nueva posición mental. Mantener el estado no depende de lo que ocurre afuera. Puedes ver un día normal. Una situación no tan ideal. Un retraso. Un imprevisto. Nada de eso puede sacarte del estado a menos que tú lo permitas. Neville lo explicaba con claridad, la conciencia es la única realidad. Si tu estado interno es de logro, el mundo externo terminará reflejándolo, incluso si en algún momento parece lo contrario. Así que sostener el estado significa esto. Seguir caminando con la sensación íntima de que tu escena ya sucedió. Seguir sintiendo la tranquilidad de quien ya tiene. Seguir ocupando mentalmente el lugar donde tu deseo ya está cumplido. Imagina esto. Una persona camina por la calle, sin prisa, sin ese peso en el pecho que solía acompañarla. Tiene la sensación, casi imperceptible pero firme, de que algo se está moviendo en su favor. No sabe qué, no sabe cómo, pero lo siente. Y mientras continúa con su día, pequeñas coincidencias comienzan a aparecer. Una conversación que abre una puerta, un mensaje inesperado, una idea nueva que surge en el momento perfecto. Nada espectacular, pero todo significativo. Así es como el mundo empieza a responder al estado interno. Así es como la realidad se reorganiza. Este tramo del viaje trata sobre ese instante mágico, pero completamente natural, en que lo invisible empieza a tomar forma. Neville enseñaba que el estado que sostienes obliga al mundo a moverse en consecuencia. No porque fuerzas algo, sino porque el estado es creativo por naturaleza. No puedes mantener internamente una realidad cumplida sin que la experiencia externa se ajuste a ella. Aquí ocurre uno de los errores más frecuentes. Las personas imaginan su escena, sienten su escena, sostienen su estado, pero luego esperan cambios inmediatos y visibles. Y si no los ven de inmediato, concluyen que no está funcionando. Pero eso contradice todo lo que Neville enseñaba. El movimiento más importante siempre comienza en lo invisible, en lo que no se puede medir todavía, en lo que parece casual o insignificante. La transformación empieza en silencio. Neville explicaba en sus conferencias que el mundo externo es una sombra de la conciencia, no su origen. Y toda sombra se mueve después, nunca antes. La conciencia cambia primero, la vida sigue después. Siempre en ese orden. Por eso, cuando sostienes un estado de prosperidad, no necesitas vigilar el mundo ni buscar señales. Las señales aparecen solas. Y cuando lo hacen, no llegan como milagros dramáticos, sino como pasos naturales que te llevan hacia el final que ya asumiste como verdadero. Imagina que alguien sostuvo la escena de recibir una confirmación financiera positiva. Al principio, nada parece ocurrir. Pero luego, sin esperarlo, surge una oportunidad sencilla. Esa oportunidad lleva a otra conversación, que a su vez abre un camino nuevo. Es como si pequeñas piezas comenzaran a encajar sin esfuerzo. Cada pieza es un movimiento que confirma el estado interno. Esto es lo que Neville llamaba el poder del puente de incidentes.
Una secuencia de eventos que parecen casuales, pero que en realidad son la manifestación inevitable del estado asumido. Lo más importante es entender esto. No tienes que adivinar el puente. No tienes que controlar el puente. No tienes que anticipar el puente. Tu única tarea es sostener tu estado interno. El resto se acomoda sin intervención consciente. Cuando el mundo empieza a moverse, al principio puede parecer lento, sutil, casi imperceptible. Pero llega un momento en que te das cuenta, todo está encajando. No por esfuerzo. No por lucha. Sino por coherencia interna. La prosperidad no aparece de golpe, se desliza suavemente, como si siempre hubiera estado esperando que tú ocuparas ese estado para revelarse. Imagina esto. Una persona está realizando sus tareas habituales del día. Nada especial. Nada fuera de lo común. Pero, de repente, algo capta su atención, un mensaje que no esperaba, una oportunidad que aparece de manera casual, una idea que surge de la nada. No es la gran manifestación, pero es un movimiento. Es un pequeño giro que antes no estaba allí. Y lo más interesante es que esta persona no intenta controlarlo. Solo lo observa, lo reconoce y sigue avanzando desde su estado interno. Este es el cierre del viaje. Y queremos que lo entiendas desde lo más profundo, la manifestación verdadera no se siente como un milagro, sino como una lógica interna que finalmente se expresa afuera. Neville lo explicaba en múltiples conferencias. Cuando imaginas desde el final y sostienes ese estado como tu verdad, la vida debe responder de acuerdo con él. No puede hacer otra cosa. La manifestación no es suerte. No es coincidencia. No es ojalá salga. Es consecuencia. El mundo no se mueve para darte algo. El mundo responde a quien estás siendo internamente. Muchas personas creen que la manifestación se siente como euforia o sorpresa absoluta. Pero en realidad, la mayoría de las veces se siente así, claro. Tiene sentido. Y esa sensación de normalidad es una de las pruebas más claras de que realmente asumiste el estado final antes de que apareciera. Imagina a alguien que durante todo este proceso vivió su escena final, la confirmación, la tranquilidad, la estabilidad. Durante días o semanas, sostuvo ese estado sin forzar, sin dudar, sin interferir con el puente. Entonces, llega el resultado externo. No hay sobresalto. No hay shock. Solo una sonrisa que confirma lo inevitable. Esa es la verdadera magia de la imaginación consciente. Neville enseñaba que la conciencia es la única realidad. Cuando tu conciencia cambia, tu mundo cambia. Hay algo muy importante aquí. La manifestación no marca el final del proceso, marca el comienzo de una nueva forma de vivir. Porque cuando experimentas por primera vez cómo una escena imaginada se vuelve un hecho externo, ocurre un cambio interno aún más poderoso, entiendes que puedes usar este principio en cualquier área de tu vida. Prosperidad, relaciones, salud, proyectos, estabilidad, decisiones, todo obedece al mismo mecanismo. Todo responde al estado que asumes como verdadero. El propósito de este video no es solo cerrar una historia, sino abrir una puerta. Que entiendas que este no fue un ejercicio, ni un truco, ni una técnica aislada. Fue un entrenamiento de conciencia. El día en que la manifestación aparece en tu realidad, no estás recibiendo un regalo. Estás viendo una cosecha. Estás viendo el fruto de una siembra interna que cultivaste con intención, claridad y convicción. Ese momento confirma algo esencial. El poder siempre estuvo en tu interior. Nunca estuvo en el mundo. Nunca estuvo en las circunstancias. Nunca estuvo en factores externos. Lo que manifestaste ahora es solo el comienzo. Porque después de comprender cómo funciona este principio, el verdadero cambio ocurre en tu identidad, dejas de ser alguien que desea, para convertirte en alguien que crea. La escena final fue la llave. El estado fue la puerta. Y este es el momento en que das el paso hacia una nueva realidad. Una donde la prosperidad no es algo que buscas, sino algo que asumes.
Y así llegamos al final de este viaje. Hoy recorriste un camino que no solo te mostró una técnica, sino una forma completamente nueva de relacionarte con tu realidad. Una forma en la que tú decides el estado, tú eliges el final y tú construyes, desde adentro, la vida que quieres experimentar afuera. Llévate esta certeza. La escena que imaginaste no fue un simple pensamiento. Fue una semilla. Y ya está creciendo. Tu único trabajo es habitar ese estado con naturalidad, sabiendo que la vida siempre responde a quien se atreve a asumir su poder interno. Gracias por compartir este espacio, por escuchar, por abrir tu conciencia a posibilidades más grandes que cualquier circunstancia. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti hizo clic, si sentiste ese movimiento interno del que hablamos, entonces ya diste el paso más importante. Permanece en tu final. Descansa en tu estado. Y permite que el mundo haga su parte. Nos encontramos en el próximo video para seguir expandiendo este camino de creación consciente. Hasta entonces, vive desde tu nueva realidad.